y la máxima podría estar llegando a 18 grados. Se termina el veranito de San Juan. Y lo que comienza ahora era lo que habíamos anticipado, entrevista en el aire en Cuando las papas queman. Exactamente. En Cuando las papas queman tenemos nada más y nada menos que la comunicación con Juan Carlos Paesani de Educación, Ambiente y Trabajo. ¿Estás ahí, Juan Carlos? Sí, muy buenas tardes, muy buenas noches para todos ustedes y todos los oyentes. Muy buenas noches, Juan Carlos. Contanos un poco, acá la audiencia te saluda Matías, Marcos, Débora, Mechi, somos Cuando las papas queman. Contanos un poco y contale mayor específicamente a la audiencia, ¿qué es Educación, Ambiente y Trabajo? Bueno, Educación, Ambiente y Trabajo es una ONG que da continuidad a una fundación que se llamaba Fundación Educación, Ambiente y Trabajo, FUNIAT. Digamos que tiene los mismos objetivos, nada más que tiene una estructura distinta, y hace, digamos, a los temas que tiene su nombre, ¿no es cierto? A la educación, al ambiente y al trabajo, porque están muy unidos entre sí. Entonces, tratamos siempre de relacionar temas que tienen que ver con lo que podemos tratar desde el ambiente, no solo el ambiente donde vivimos, sino el ambiente laboral, la educación también para el trabajo, la educación para el ambiente y la educación en general. Esos son los temas que abarca educación, ambiente y trabajo. Hoy el tema principal acá en este programa era el agua, y yo creo que vos tenés bastante experiencia en eso, bastantes décadas hablando sobre distintos lugares, en especial también, o por lo menos los que más nos compete a los que vivimos en el sur de Punilla, del lago San Roque. Contanos hoy, a tu perspectiva, a tu visión, cómo está, cuál es la condición hoy del lago San Roque. Sí, está bien lo que decís vos. Yo tengo 74 años, pero desde la década del 60 y 70 yo trabajé en la Dirección Provincial de Hidráulica, DPH, un organismo que no existe más. Y fue un organismo que creó un estadista de Córdoba, y lo rescato como estadista, no como de un integrante o un gobernador que pertenecía a un partido como era el de la Unión Cívica Radical. Yo lo rescato desde el estadista. El estadista sabía que en la provincia de Córdoba no había agua y no había escuelas también. Y bueno, él se dedicó a hacer escuelas y a hacer diques. Ese estadista se llamaba Amadeo Sabatini. Amadeo Sabatini legó a la provincia de Córdoba la Dirección General de Hidráulica en su primer momento, porque él sabía que aún construyendo los diques que construyó, si no se cuidaban las cuencas, era imposible que la provincia de Córdoba pudiese tener agua de calidad en un futuro, tanto sea para riego como uso humano. Entre los diques que construyó está el San Roque, ¿no es cierto?, el emblemático acá en la zona donde vivimos, pero hay un gran dique que es el de Cruz del Eje, que en este momento a ningún gobierno se le ocurriría construir semejante mole de cemento y dique de tierra, porque sería altamente costoso. Sin embargo, él dijo, será costoso todo lo que sea, pero la zona de Cruz del Eje necesita agua para poder desarrollarse. Y sin titubear, mandó a construir el dique de Cruz del Eje. Con el devenir del tiempo, la Dirección General de Hidráulica se transformó en la Dirección Provincial de Hidráulica, y al comienzo de la década de los 80, con el advenimiento de la democracia, vaya la particularidad, la aniquilaron. Y con el aniquilamiento de la Dirección Provincial de Hidráulica comenzó la decadencia de toda la política hídrica de la provincia de Córdoba. El lago San Roque en realidad no es un lago, porque no es algo natural, es una creación humana, es un embalse. Pero bueno, la gente lo denomina lago San Roque y así ha quedado, pero propiamente dicho es un embalse. La provincia de Córdoba es una de las provincias que menos
agua tiene, relacionada, por ejemplo, con otras provincias como es Santiago del Estero. Yo recuerdo que cuando era chico había grandes sequías en la provincia de Santiago del Estero y tenían que llevar agua en trenes. Pero sin embargo, la provincia de Santiago del Estero, en módulo, o sea, la cantidad de agua que dispone por segundo, es mucho mayor que la que tiene la provincia de Córdoba. Y allí que ustedes han escuchado de que están por hacer un acueducto para traer agua del río Paraná. Que a mi entender no le veo sentido común, porque tenemos que traer agua de una distancia que está más o menos a 500 kilómetros y no más, cuando uno de los ríos que desemboca junto con el río Cuarto y forman el río Carcarañá, desembocan en el río Paraná. Y creo que el sentido común nos indica que el río Terceo o Calamuchita está mucho más cerca que el río Paraná. Pero en fin, uno a veces no entiende las políticas de los gobiernos. No sé qué otra cosa quisiera saber respecto el cuidado al agua. del lago San Roque, ¿cómo lo ve hoy usted en día? Yo, si mal no recuerdo, junto con Montenegro no habían escrito, si se quiere, una predicción de lo que pasaría hoy en día allá por los años 80, y en algunos periódicos de Carlos Paz los habían tildado ahí como de asustadores. Apocalípticos. Mira, en el año 1969 yo hice un estudio cuando estaba en la Dirección Provincial de Hidráulica respecto al bioclima de la ciudad de Villa Carlos Paz, porque donde está los terrenos de lo que era el camping del ACA, del Automóvil Club Argentino, había una estación meteorológica. Con esa estación meteorológica, de registros de lluvia, de temperatura y de viento y de muchos otros factores meteorológicos, hice la tipificación del clima, del bioclima de la ciudad de Villa Carlos Paz. Y recuerdo que en el escrito preliminar de ese estudio advertía de que tenía que prestarse atención en la situación del embalse, hacerse distintas mediciones y controles porque podía llegar a acontecer, digamos, situaciones indeseadas en el embalse. Bueno, del año 1969 a la actualidad creo que con solo mirar el embalse cuando vamos en la cercanía, y si no lo vemos por el olfato, sabemos que algo está ocurriendo con ese embalse. Un embalse que es decadente, que está agonizando. Los embalses como construcción humana tienen un tiempo de vida útil, pero si a ese embalse no se lo cuida, el tiempo de vida útil cada vez será menor. El problema generalmente de los embalses es el tarquinado, que significa la cantidad de sólidos que entra, que arrastran las crecientes y disminuye el volumen que puede almacenar un embalse. En el embalse del dique San Roque se considera que hay un 20% de pérdida de embalse desde cuando se construyó el primer dique, el dique que aparece cuando baja el nivel del embalse. Podemos ver el dique construido por Casafuso. Pero si bien no es un problema muy grande el tarquinado, sí lo es el problema de la situación del embalse, que está eutrofizado, o sea, por los nutrientes que provienen tanto sea de la cuenca madre como de los asentamientos poblacionales de la región, hacen que estos nutrientes desarrollen un tipo de bacterias, como son las cianobacterias, que ya conocemos cuáles son los efectos, ¿no es cierto? No solamente a la vista, al olfato, sino que tienen incidencia en la salud de las personas, porque esas bacterias, las que están presentes en el embalse, son neurotóxicas y hepatotóxicas. Por lo tanto, son cuestiones muy delicadas que deberían prestarse atención. La problemática del embalse es muy seria. El embalse está agonizando, no lo quieren entender,
Posiblemente continuarán diciendo que somos apocalípticos, pero creo que todos sabemos en la situación que está, porque lo hemos visto, lo hemos percibido, lo vemos, y bueno, como el embalse tiene una dinámica de comportamiento en el verano y en el invierno, ahora llega el invierno y con la dinámica que tiene, que el agua tiene un movimiento hacia las profundidades, desaparece, entre comillas, la presencia de algas que nosotros vemos en el verano en gran cantidad. Y bueno, cuando llega el invierno pareciera que se callan las voces, pero apenas comienza las temperaturas del verano vuelve a resurgir el problema. Entonces es una situación que no se la puede cortar de raíz, porque hay muchos factores a tener en cuenta. Todos acentúan sobre el saneamiento a nivel de asentamiento urbano, llámese cloacas, tanto sea en Carlos Paz, que la mayor densidad poblacional de Punilla, como de las otras ciudades o pueblos. Pero si bien eso es muy importante, hay muchísimos otros factores que hacen a la cuenca madre. Si no tenemos en cuenta todos esos factores de la cuenca madre y los que por situación antrópica, no sea por la acción del hombre, sea por incendio, por modificación de los suelos, por sobrepastoreo, por un yacimiento, por ejemplo, de uráneos que no sabemos si está remediado o no, porque la Comisión de Energía Atómica nunca nos volvió a decir absolutamente nada que ha hecho con el yacimiento uranífero Los Gigantes, que está en la cabecera del río San Antonio, que abastece agua a la ciudad de Villa Carlos Paz, por supuesto al embalse del dique San Roque. Bueno, todos estos factores, y habría muchísimos otros más, son los que deberían tenerse en cuenta, y lamentablemente eso no está presente en un proyecto de planificación que tiene que ser integral y de muchísimos años. En el sitio nuestro, que es www.yt.org, van a ver que hay una página que hemos desarrollado respecto al embalse del dique San Roque y dos proyectos que fueron llevados adelante en Finlandia y en Japón. Esos sí son lagos naturales, no son embalses, pero inmensamente más grandes que de lo que es el embalse del dique San Roque, que estaban en situaciones muy, pero muy críticas. Y sin embargo, a través de un proyecto consensuado y llevado adelante luego de muchos años, son lagos de agua cristalina. Y yo me pregunto, ¿cómo es posible que nosotros, en un embalse muchísimo más pequeño que el lago Visijarvi en Finlandia y el lago Biwa en Japón, no podamos sanear al embalse del dique San Roque? Estamos conversando con Juan Carlos Paesani de Educación, Ambiente y Trabajo. Muy, muy claro los conceptos, muy pedagógico también. Y pensaba esto, ¿no? Aquí estamos en Barrio San Vicente, plena ciudad de Córdoba. Vamos y abrimos la canilla y tenemos agua. Pensando en todo este proceso desde las cuencas hídricas, de Achala, de las Sierras Grandes, el estado del lago que usted nos relataba. Y todos estos factores, todos estos años, se hacen campañas. Hace poco la legisladora Luciana Echeverría sacaron unos spots junto con a un equipo de biólogas. Esto no es agua, papi. Bueno, hay un montón de denuncias de los sectores socioambientales. ¿Quién le pone el cascabel al gato? ¿El Ministerio de Ambiente? ¿Una decisión política de gobernación? Aguas cordobesas como
como ente privatizador del agua, tiene que ser algo conjunto, la ciudadanía. ¿Hay esperanza para sanear el lago? Muchas preguntas, perdón. No, yo te lo voy a sintetizar en una sola, simplemente. Mientras no surja desde la ciudadanía la exigencia de que el agua tiene que ver con la salud y la vida de la gente, y no solamente con la salud y la vida de la gente, sino con la biodiversidad que nos rodea, va a ser imposible conseguir absolutamente nada. Argentina y la provincia de Córdoba, y yo que vivo en Villa Carlos Paz, sabemos perfectamente que las políticas de Estado son las que no existen. No existen, ¿por qué? Porque no se llegan a diálogo, no se llegan a consensos. Y dentro de la política de Estado, no solamente están los gobiernos que fueron elegidos por el pueblo, sino también están los ciudadanos, organizaciones de la ciudadanía y distintos sectores que hacen al desarrollo de la sociedad. Mientras no se reúna todas esas fuerzas de la ciudadanía y consensúen un proyecto de saneamiento, no de solamente saneamiento del embalse del dique San Roque, porque si vamos a tomar la problemática del agua, el embalse del dique Los Molinos, sí, que también abastecen un 30% de agua a la ciudad de Córdoba, va por el mismo camino del embalse del dique San Roque. El dique Pichana, que es un dique mucho más chico que está atrás, cerca de Soto, también un dique de muy pocos años, también está entarquinado y también con problemas, y la gente que producía en ese lugar distintas, por ejemplo, olivos y todas esas cosas, tuvieron problemas porque en la actualidad en los países que requieren de estos productos, sí, son muy exigentes en cuanto a las condiciones con que se riegan los productos, etcétera, etcétera, y han tenido problemas. Por lo tanto, si no hay una política hídrica de Estado que involucren a todos los sectores de la sociedad y que sea llevada a la realidad por los consensos, llámese dentro de los del Congreso, de los congresos sí, la provinciales, sí, sí, sí. Y dentro de los consejos de representantes es imposible lograr nada. Nosotros, por ejemplo, para patentizar el caso más concreto, en Villa Carlos Paz son perros y gatos, la mayoría hace valer su idea, a pesar de que no es mayoría, porque ganó con un 30 y pico de por ciento, y el 60% restante, que es minoría, no es escuchado. Entonces es imposible llevar adelante un proyecto hídrico si no se tienen en cuenta todos los sectores de la sociedad. Bueno, eso es realmente lo que se verifica. El organismo que tendría que entender con el embalse del dique San Roque es el Comité de Cuenca del embalse del dique San Roque. Y sin embargo, lo tienen cajoneado. Está establecido por una ley de la provincia y sin embargo no se reúnen más. Presentaron un recurso de amparo de una ONG, el juez de luego se desentendió y ahí duerme el Comité de Cuenca del embalse del dique San Roque, mientras el embalse del dique San Roque agoniza. Bueno, Juan Carlos, la verdad, muy linda la entrevista, la verdad que nos sacaste muchísimas dudas. Invitamos a la audiencia a visitar la página que decía Juan Carlos, que es www.eayt.org. También las pueden buscar en las redes sociales, Educación, Ambiente y Trabajo, o con esas iniciales, y figuran en Facebook, también lo pueden seguir por ahí. Así que te agradecemos muchísimo la comunicación, Juan Carlos, y seguramente te vamos a estar molestando de nuevo. Sí, con todo gusto. Lo único que le quiero resaltar, que si entran a la página, busquen el título que hace al embalse del dique San Roque, lo pueden ampliar a la página porque está simplificado en el inicio, pero la pueden desplegar luego por un enlace a toda la página,
y vean lo que se ha hecho en otras partes del mundo. Entonces nos cabe preguntar, si en eso lo hicieron en Finlandia y en Japón con lagos inmensamente más grandes que el embalse, ¿por qué no lo podemos hacer nosotros? Es una linda pregunta que nos queda para todos. Les agradezco muchísimo, y que tengan muy buenas noches. No, buenas noches. Te agradecemos a vos.